Bueno, el siguiente tema pues no cae dentro de la teoría de la conspiración, sociedades secretas, cosas pues que no pasaron, pero sí cae en lo de lo que los gobiernos nos ocultan y que luego, aunque por años lo negaron, por años criticaron a los que sacaron a la luz esa información y hasta los persiguieron y hasta destruyeron sus carreras y hasta los llamaban pues paranoicos, teóricos de la conspiración, que los hicieron, o sea, los hicieron pensar a estos periodistas, a estos mismos políticos, pues que sean esos loquitos, ¿no? Que están anunciando el fin del mundo, pues los ataques de bandera falsa, pues son reales, ¿no? Tan reales que pues hay listas de los 100 peores ataques de bandera falsa en el mundo, los 10 peores, los 10 más famosos y todo eso, ¿no? Yo hice, pues la verdad que sí junté varias listas, saqué digamos las más interesantes para mí otra vez. Eh, y pues estas listas luego pues se añaden cosas nuevas, ¿no? Porque vamos a ver cosas desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Y pues es parte ya de la política real, dura, que nosotros vivimos a diario y que se vive pues en el mundo, ¿no? Pero ¿qué es un ataque de bandera falsa? Ustedes se estarán preguntando, ¿no? O sea, es una estrategia pues que militar, de comunicación, pues de engañar, ¿no? Engañar y hacer mediante tu engaño, pues que se haga una determinada, pues, acción. El término es relativamente nuevo, es de a principios del siglo XX, ¿no? Se originó durante la Primera Guerra Mundial cuando barcos auxiliares británicos y alemanes enarbolaban las insignias de otros países, ¿no? A veces los británicos usaban banderas alemanas o los alemanes británicos pues para engañar a sus enemigos, ¿no? Estos ataques de bandera falsa es para engañar a los enemigos, engañar a la opinión pública, engañar al mismo gobierno, o sea, gente del interior del gobierno, es para engañar al mismo gobierno, o sea, digamos al primer ministro o al mismo Congreso, ¿no? De hecho, pues todo esto pues es un engaño pues sumamente elaborado, ¿no? Casi siempre donde el agresor se transforma en víctima porque hizo pues este ataque para victimizarse, ¿no? Esto pues se usó mucho en las guerras para iniciar pues guerras ya sea de potencias extranjeras, guerra de guerrillas, actos terroristas, o sea, no hay no puedes decir que, nomás los países imperialistas, o los países que se quieren liberar, o sea, no es un término de izquierda o derecha, muchos países de gobiernos de izquierda y de gobiernos de derecha, monarquías, lo que tú quieras han hecho ataques pues de bandera, falsa, ¿no? Ahora, los teóricos de la conspiración a menudo creen que los ataques terroristas o tiroteos masivos están organizados o perpetrados por el propio gobierno para avivar el miedo o ganar poderes dictatoriales, ¿no? Sí, lo usan parte de su discurso, ¿no? Para ellos, pues, el ataque a las Torres Gemelas, pues, fue un ataque de bandera falsa y, pues, es el ataque, pues, más famoso de los teóricos de conspiración que dicen, pues, que todo eso fue, pues, para pues tener en un estado de miedo y un estado de coerción de la libertad pues a los estadounidenses, ¿no? Aquí pues les digo, hice una lista más o menos de 42 ataques de bandera falsa. Les digo, fueron de otras listas que yo me robé, que combiné y todo eso, ¿no? Así que hay unas que estaban en inglés y pues ahí medio las traduje a mi entender. Así que si hay una palabra que está mal traducida, pues me dicen. Y allí les digo, no solamente son de gobiernos pues de derecha o solamente de izquierda, sino de que pues es una revoltura, ¿no? Por ejemplo, las tropas japonesas llevaron a cabo una pequeña explosión en unas vías del tren en 1931.
y acusaron falsamente a China para poder justificar la invasión de Manchuria. Este suceso se conoce como el incidente de Mutken o el incidente de Manchuria. Manchuria era este estado que pues pertenece a China, que luego pues digamos que se volvió un estado títere de Japón, ¿no? Pero los mismos japoneses pues crearon esta pequeña explosión para justificar la invasión, ¿no? Manchuria pues es parte de China, pero en ese tiempo pues China era un total desastre por la guerra civil china, pero luego pues aquí es donde vivían los manchúes, que era pues una etnia separada de los Han, y pues a ellos los hicieron emperadores, ¿no? De hecho pues la última dinastía china es de los manchúes, que estaban dominados por los japoneses y estaban en Manchuria, ¿no? El Tribunal Internacional de Tokio encontró a muchos participantes en el plan, incluyendo Hashimoto, un militar japonés de alto rango. Han admitido en varias ocasiones su participación en la trama y han declarado que el objetivo del incidente era conseguir una excusa de la ocupación de Manchuria por el ejército japonés, ¿no? Otro. Un mayor de la SS nazi admitió en los juicios de Nuremberg que bajo los órdenes del jefe de la Gestapo, él y otros militares nazis falsificaron ataques contra su propio pueblo y recursos para achacárselos a los polacos y así justificar la invasión de Polonia, ¿no? O sea, la famosa invasión del 1 de septiembre de 1939, ¿no? Otra, pues también, de hecho, pues los nazis eran los amos de los ataques de bandera falsa, ¿no? Un general nazi llamado Franz Halder también testificó en Nuremberg que el líder nazi Hermann Göring admitió haber incendiado el parlamento alemán en 1933. Luego acusaron a los comunistas de este hecho, pues la famosa quema del Reichstag, ¿no? Que pues obvio fue hecho por los mismos nazis, pero pues culparon pues a los comunistas de esto y pues solamente hicieron que pues la popularidad del Partido Nacional Socialista pues se incrementara, ¿no? Otro, pero ya ahora de los soviéticos, es que Nikita Khrushchev admitió por escrito que el ejército rojo bombardeó la localidad rusa de Mainla en 1939, por lo que acusaron a Finlandia como base para lanzar la guerra de invierno contra este país. El presidente Boris Yeltsin aceptó que Rusia fue el agresor en dicha guerra, cuando siempre se trató de que los finlandeses fueron los que atacaron a esta base del ejército rojo y pues pasó la famosa guerra del invierno, ¿no? Otra también que esta también ha sido muy discutida, que pues de hecho muchos comunistas rusos dicen que es parte de la antipropaganda del comunismo soviético, es que el presidente Vladimir Putin y Mikhail Gorbachev admitieron que Joseph Stalin ordenó a su policía secreta ejecutar a 22,000 polacos entre oficiales militares y civiles en 1940 para luego culpar a los nazis, ¿no? A lo que pues muchos dicen es que pues matar 22,000 personas, o sea, no es algo que hagas en una semana, un día, un mes o hasta en un año y luego todavía enterrarlos, pues es a lo que se refieren en cuanto que es como una propaganda antisoviética, pero pues también en el contexto que se hizo esto, pues Vladimir Putin quería quedar bien ante los ojos de los europeos y todo eso, y aparte pues que Vladimir Putin sí utiliza ciertos símbolos de la Unión Soviética y su poderío, pero obviamente pues no es comunista, ¿no? Pero pues a Stalin, de las muchas cosas malas que supuestamente hizo y que sí hizo o que no hizo, pues esta es una de las más como recordadas por los polacos y por la Unión Europea, ¿no? O sea, esta supuesta pues masacre de 22,000 polacos, ¿no? Digo supuesta porque sí hay mucho hay muchos dimes y diretes, ¿no? O sea, hay cosas que por ejemplo pues Stalin sí en realidad pues sí hizo, como castigar ciertas cuando se ganó ya la guerra contra los nazis y sabía que ciertos poblados habían sido sumamente
pro-nazis, pues los castigaba haciéndolos caminar a otras partes, los movía y todo eso. Cosas que eso está condenado de hecho, por la ONU y por la naciente ONU y la Carta de las Sociedades Naciones, de que pues es un tipo de castigo, ¿no? O sea, si una población se hizo aliada del invasor y la mueves a toda y se tiene que ir caminando, pues obviamente se van a morir, van a pasar cosas y todo eso, y pues es una de las cosas que sí están comprobadas que hizo pues Stalin, ¿no? Otra de sí, pues de las cosas que se le acusan es de pues todo de que del genocidio de Holodomor en Ucrania, ¿no? Según esto, que se hizo una hambruna artificial, ¿no? Que también ha sido sumamente discutida y todo eso, ¿no? Les digo porque pues sí, esta figura pues de Stalin está sumamente así como la de Hitler, que hizo cosas y no hizo, y otras así, pues está así pues sumamente cuestionada, ¿no? Otra. El gobierno británico admitió que entre 1946 y 1948 bombardeó 5 barcos que transportaban a judíos que intentaban escapar del holocausto y resguardarse en Palestina. Crearon un falso grupo denominado los Defensores de la Palestina Árabe, que reclamaron falsamente haber sido responsables de los ataques. Ahora tú me dirás, pero man, se acabó en el 45 la guerra. O sea, se acabó la mayoría de la guerra, pero quedaron varios frentes activos. No crean que cuando se rinde la capital, todos se rinden. O sea, sí quedan ciertos regimientos o batallones o cosas todavía activas, o que no le llegan. O sea, cuando se rindieron pues cuando fue la toma del Reichstag por parte de los soviéticos, y luego esto del 9 de mayo o el 8 de mayo, que es el día de la victoria y todo eso, no creas que al día siguiente todos los nazis se enteraron o todos se rindieron, ¿no? O sea, sí hubo, no crean que fue así una escalada súper gigante o no sirvió de nada, sino que pues había ciertos regimientos que pues que no pues que no sé, todavía no les llegaba la orden, o de plano se rindieron, o de plano pues pues ya ven aquí los británicos pues lo que hicieron, ¿no? Hay veces que hay unos ataques de bandera falsa que tú dices, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Qué se ganaron? Y hay veces que sí, tú pues no sabes, pues, o sea, como que, ¿para qué lo hicieron? Tal vez solamente para desestabilizar, ¿no? O sea, o para confundir, o para hacer llamar la atención o algo, ¿no? Bueno, en Israel también, yo creo que es de los estados que más ataques de bandera falsa ha hecho en el mundo. Admitió que en 1964 una célula terrorista israelí que operaba en Egipto plantó bombas en varios edificios, incluyendo aquellos que se encontraban diplomáticos norteamericanos. Dejaron evidencias para hacer ver a los árabes como responsables. Una de las bombas estalló de manera prematura, lo que permitió a los egipcios identificar a los responsables. Varios de los israelíes implicados confesaron el hecho, ¿no? O sea, Israel es, o sea, su política y también de su aparato de inteligencia militar está enfocado en eso, pues, o sea, a pesar de que tienen una gran ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea y de dinero, pues si le hacen falta personas, o sea, su población es de unos 3 millones de personas, pero sí le toman mucho el hecho de este tipo de operaciones, pues, o sea, ellos quieren ganar mediante la inteligencia y no las armas, porque saben que los árabes pueden mandar oleadas y oleadas y destruir pues Israel, ¿no? De hecho, hay un plan el plan no me acuerdo, creo que se llama la Operación Goliath, no me acuerdo muy bien, que es donde si llegan a atacar a Israel y les van a ganar, hacen una autoinmolación nuclear, de que van a lanzar bombas nucleares, porque Israel, aunque lo niega, y ya es una estupidez negarlo, tiene tecnología nuclear y obviamente tiene bombas nucleares, y pues creo que es operación, vamos a buscarlas más, Operación Goliath, es pues de que se va a hacer pues una autoinmolación, ¿no? Vamos a ver, lo estoy buscando, a ver, Operación Goliath nuclear, a ver. Vamos a ver. Irán, sí, y pues sí, o sea, también es una de las cosas que
que pues que Israel siempre ha estado negando, y de hecho pues ni siquiera deja entrar a los a la de energía pues nuclear de la ONU y todo eso, ¿no? Eh, no me sale aquí, pero fíjense, yo antes tenía, bueno, todavía tengo, ¿no? Este, pues vi un video que hice sobre eso, ¿no? Antes pues yo tenía ahí solamente un canal de YouTube que pues hablaba de igual así como en el podcast de cualquier cosa que se me ocurría, y pero nunca, a veces publicaba un mes sí, luego 3, 4, 5 meses no. Así pues nunca le di una como que de esto se va a tratar como ahorita este podcast pues se trata de, digamos, pues de teorías de la conspiración, sociedades secretas, de la criptozoología, operaciones secretas, operaciones de inteligencia y todo eso, ¿no? O sea, que ya siento que le di pues pues le di como que un, un camino, ¿no? A mi podcast. Y pues todo esto que les he dicho es solamente para no tratar de aburrirlos. Y es la opción Sansón, la inmolación y destrucción de... Y yo, opción David, ¿no? Eso, Goliat. Opción Sansón, ok. Aquí está opción Sansón. Y pues este término es empleado para describir una alegada estrategia israelí de disuasión de represivas masivas con armas nucleares en contra cuyas naciones se vean amenazadas Israel su existencia, o cuando ya de plano va a pensar que ya pues los van a los van a destruir, pues que van a hacer eso, ¿no? Pues hacer pues una auto inmolación, y pues ya, o sea, la chingada todos los que me atacaron y mis ciudadanos y yo, y pues voy a tirar las bombas nucleares, ¿no? Pues eso es lo de la opción Sansón. Bueno, ahora, ya hablando pues de la CIA, admitió que contrató iraníes en la década de los 50 para que fingieran ser comunistas y planearan el estallido de bombas en Irán, y así utilizar los hechos para poner al pueblo iraní en contra del primer ministro, que es muy famoso este golpe de estado, pues Mossadegh, ¿no? O sea, todo este golpe de estado fue financiado por la CIA y por el gobierno británico, y pues hicieron una operación de inteligencia sumamente manipuladora de los medios, de la misma gente, y pues Mossadegh pues fue derrocado solamente por querer ver nacionalizado pues el petróleo iraní, ¿no? Y otro es de que el ex primer ministro de Turquía, Adnan Menderes, admitió que el gobierno turco llevó a cabo un ataque con bomba en consulado de Grecia en 1955, que afectó a la casa materna del fundador de la Turquía moderna, y culparon a Grecia del hecho con fin de incitar y justificar la violencia antigreca. Hay que recordar que Turquía y Grecia tienen un problema internacional sobre la isla de Chipre, ¿no? De que está Chipre y la República de Chipre que está bajo la influencia turca, ¿no? Otro, que el primer ministro británico Anthony Eden admitió a su secretario de defensa que él y el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, aprobaron un plan en 1957 para llevar a cabo ataques en Siria, que luego culparon al gobierno de ese país como una vía de lograr un cambio político, ¿no? Hay que recordar que pues Siria fue de los primeros países en enarbolar el nacionalismo árabe, y bajo el partido Baath que todavía gobierna Siria, antes de todos los golpes de estado y las monarquías y todo esto que ha pasado pues en Medio Oriente. Y pues Siria ha sido de los estados árabes que más control ha tenido pues de sus fronteras y de su estabilidad política, hasta la guerra civil siria, ¿no? Que pues aún a pesar de todo eso pues sigue pues Bashar al-Assad al frente de Siria, ¿no? Pero desde el 57 pues ya Siria siempre ha sido un lugar geopolítico y de importancia política militar pues en Medio Oriente, ¿no? Otro es de que Italia admitió que la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN,
con la ayuda del Pentágono y la CIA, llevó a cabo explosiones en Italia y otros países europeos en la década de los años 50, con el fin de traer apoyo popular a sus gobiernos en Europa en su lucha contra el comunismo. Un participante de este complot declaró: uno tenía que atacar civiles, al pueblo, mujeres, niños, personas inocentes, desconocidas. La razón era muy sencilla: estas personas estaban supuestas a forzar al público italiano a exigirle mayor seguridad al Estado. Esta es la que se le conoció también, pues la operación Gladio, ¿no? También tenían células dormidas de grupos de extrema derecha y muchos comandados por viejos soldados nazis. A los nazis durante la Guerra Fría pues lo usaron tanto los soviéticos y los estadounidenses, cada quien en su propio bloque, pues como piezas de ajedrez, ¿no? Algunos eran peones y otros hasta pues eran pues casi la reina, ¿no? Como el de la NASA, que terminó haciendo los cohetes de Estados Unidos, ¿no? No solamente pues pasó eso pues en Italia, también en Francia, en Dinamarca, en Alemania, Grecia, Holanda, Portugal, Reino Unido y pues otros países. Todo esto pues lo hizo la OTAN, ¿no? En 1960 el senador norteamericano George Smathers sugirió que los Estados Unidos realizaran una falsa ataque a la bahía de Guantánamo, que sería la excusa para fomentar un conflicto que nos diera la excusa para invadir y derrocar a Fidel Castro, ¿no? Pues hay que recordar que todo esto pues al final no fue un ataque, esto fue antes de la invasión a Guantánamo. Ellos querían hacer pues un falso ataque, pero pues al final de cuentas pensaron ellos que iban a poder con un ejército de mercenarios cubanos, iban a poder derrocar pues al gobierno de Cuba, pero pues no pasaron pues de las playas, ¿no? Pero pues sí se manejó pues tratar de hacer esto pues para tratar de derrocar a Fidel Castro en ese entonces, ¿no? En otro, documentos oficiales del Departamento de Estados Unidos revelaron que en 1961 el jefe de Estado Mayor y otros militares de alto rango discutieron volar el consulado de Estados Unidos en la República Dominicana para justificar una invasión. Los planes no se concretaron, pero de todos modos fueron discutidos como unas propuestas serias. Al final de cuentas, con la excusa que les gusta luego mucho usar a los estadounidenses, es de que para proteger a los ciudadanos norteamericanos, el gobierno estadounidense invadió el país en 1965, y luego que los militares dominicanos lograron controlar el poder, querían que pues restituir a Juan Bosch como representante de la República, luego de que pues militares de derecha apoyados por Estados Unidos lo habían derrocado pues en el 63, ¿no? Tal vez a muchos se les olvide que pues porque en esta época también estaba la guerra de Vietnam, pero no todo se enfocaba pues en Vietnam, ¿no? O sea, estaba la Guerra Fría también aquí en Latinoamérica, y pues la invasión a la República Dominicana, pues unas cosas que también pues aquí fue muy recordada pues en Latinoamérica, porque pues se veían los combates callejeros de ciudadanos normales pues combatiendo en contra pues de las fuerzas de la ocupación estadounidense y contra las fuerzas militares de derecha de los militares, ¿no? El gobierno de Estados Unidos admitió, demostrando en documentos desclasificados, que en 1962 el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos elaboró un plan para estallar aviones estadounidenses y cometer ataques terroristas en suelo norteamericano y culpar a los cubanos para justificar la invasión de Cuba. En 1963 el Departamento de Estado escribió textos que promovían ataques a naciones pertenecientes a la Organización de Estados Americanos como Trinidad y Tobago, Jamaica, y básicamente pues los del Caribe, para culpar pues también a Cuba. El Departamento de Defensa norteamericano sugirió pagarle a un funcionario del gobierno de Fidel Castro para que atacara a Estados Unidos en un marco de una operación llamada Mungus. La única vía que quedaba para considerar el soborno es que uno de los comandantes de Castro realice un ataque a Guantánamo, cosa que pues tampoco pudieron conseguir eso, ¿no? De hecho pues a mucha gente pensaban que era parte de la propaganda del gobierno cubano de que a Fidel Castro lo quisieron matar casi 300 veces, pero
es cierto, o sea, no es una exageración, o de que, o sea, tienen que entender que para Estados Unidos tener un vecino comunista a 90 millas no solamente era pues un fallo en su política exterior, sino que cómo iban a tener eso cuando ellos dominaban y tenían la hegemonía en el continente, pues eso pues era lo y pues sabían que les servía a los soviéticos, sabía que los cubanos hacían cosas, todo eso, y pues por eso muchas de las cosas que hacía la CIA, el Departamento de Defensa norteamericano contra Cuba, pues era también contra de Fidel Castro, ¿no? O sea, no es como, no es una teoría de conspiración, no es una piñata mental, en realidad sí querían pues derrocar a Fidel Castro y hasta la fecha todavía, ¿no? Digo, al gobierno revolucionario, porque pues ya los Castro ya ni siquiera gobiernan y Fidel ya está muerto, ¿no? Bueno, la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que o sea, si la CIA no puede espiar a los ciudadanos norteamericanos y no puede hacer operaciones dentro del suelo norteamericano. Los que sí se encargan de la seguridad nacional, de espiar a los ciudadanos y todo eso, pues la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Esta Agencia de Seguridad Nacional admitió que lo que realmente sucedió en el Golfo de Tonkin en 1964 y que manipularon datos para que parezca que los botes de Vietnam del Norte dispararon contra los barcos de Estados Unidos y así crear una falsa justificación para la guerra de Vietnam. Oficialmente Estados Unidos entró en guerra contra Vietnam del Norte porque Vietnam del Norte atacó a estos barcos estadounidenses, pero ya después aceptaron que no, pues que Vietnam del Norte nunca atacó a Estados Unidos y nunca ametralló a estos botes, sino que hicieron una operación de bandera falsa para ya porque ya querían entrar en la guerra, ¿no? O sea, antes, en ese tiempo Estados Unidos tenía el pensamiento de la teoría del dominó. Pensaban que si Vietnam del Sur caía, iba a caer Tailandia, iba a caer pues toda la Indochina y todo esto así como cuando pones en línea las fichas de dominó y que si tiras una se van a caer las demás. Eso pensaba que iba a pasar eso pensó que iba a pasar a Estados Unidos con el comunismo, ¿no? O sea, que la península de Indochina se iba a propagar hasta toda Asia, luego Medio Oriente y luego pues llegar hasta Europa, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Bueno, un comité del Congreso de Estados Unidos admitió como parte de la campaña del programa de contrainteligencia del FBI que utilizó provocadores desde los años 50 hasta los 70 para que hicieran ataques violentos y culpar a activistas políticos, sobre todo afroamericanos. De hecho, pues es una técnica que todavía se utiliza, o sea, esa y que tú dices, pinche ridículo, ¿no es cierto? De que en las manifestaciones hay gente que se les nota que nomás va a ser desmadre, pues, o sea, no es que sean espías o sepan de contrainteligencia, sino que en verdad sí son personas que están contratadas, pues, para eso, ¿no? Otra de las cosas que, pues, que se habla es de que el gobierno de Alemania reconoció en 1978 que el servicio secreto alemán detonó una bomba en la pared exterior de una prisión y escondió una herramienta para ir a un prisionero miembro de la fracción del Ejército Rojo con el objetivo de culparlo de la detonación de la bomba. Fracción del Ejército Rojo era una guerrilla urbana alemana, pero que estaba en parte de la Alemania occidental, que tenían pues mucha cercanía con la Alemania oriental, que era la socialista. Entonces hicieron el servicio secreto de la Alemania occidental hizo esto pues para culparlo, ¿no? Otra de la Mossad, les digo que ellos son excelentes haciendo este tipo de cosas, es que en 1984 plantó un transmisor de radio en el complejo de Gaddafi en Trípoli, en Libia, que transmitió transmisiones terroristas falsas registradas por la Mossad con el fin de mostrar a Gaddafi como un partidario del terrorismo. ¿Y qué pasó? Pues Ronald Reagan bombardeó Libia inmediatamente después y fue cuando Gaddafi pudo con su defensa antiaérea pudo tumbar uno de estos aviones estadounidenses y pues se hizo pues todo un icono antiimperialista y pues aparte contra Ronald Reagan, que pues era sumamente agresivo en sus políticas exteriores de Estados Unidos, ¿no? O sea, él creía pues en la mano dura, ¿no? En contra de todos los enemigos de
pues de Estados Unidos. Y pues bueno, y al final ya sabemos cómo pues terminó Libia y cómo terminó pues Gaddafi, ¿no? Que pues terminó siendo bombardeado por la OTAN y siendo capturado por un chingo de mercenarios de Medio Oriente, colombianos, sauditas y dos que tres libios, ¿no? Bueno, el Consejo de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica reveló en 1989 que la Oficina de Cooperación Civil, una rama secreta de la Fuerza de Defensa Sudafricana, realizó varios atentados de bandera falsa destinados a desacreditar a la ANC, que era el Congreso Nacional Africano. Posteriormente, en los juicios de varios miembros del Congreso Nacional Africano, la Oficina de Cooperación Civil trató de contratar los servicios de un experto en explosivos en una operación destinada a poner una bomba en el vehículo del oficial del policía encargado de las investigaciones para volver a culpar de nuevo al Congreso Nacional Africano del atentado. Un diplomático argelino y varios oficiales del ejército argelino admitieron que en la década de 1990 el ejército argelino masacró a civiles argelinos y luego culpó a los militantes islámicos de asesinatos. Esta es una técnica que se va a repetir alrededor de todo el mundo y en especial pues en Colombia. Un equipo de investigación de Indonesia investigó los violentos disturbios que se produjeron en 1998 y determinó que elementos de las Fuerzas Armadas habían participado en los disturbios, algunos de los cuales fueron provocados deliberadamente. En 1999 más de 290 personas murieron en atentados perpetrados contra edificios de apartamentos en Rusia. De ese hecho se culpó tanto a los chechenos como a la KGB. Lo cierto es que luego del atentado Rusia invadió Chechenia. Según el Washington Post, la policía de Indonesia admitió que el ejército indonesio mató a profesores estadounidenses en Papúa en el año del 2002 y culpó a los asesinatos a un grupo separatista con el fin de conseguir que aparecieran ante la opinión pública internacional como una organización terrorista. El expresidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, admitió que los policías indonesios y los oficiales militares probablemente tuvieron un papel en los atentados de Bali el 12 de octubre del 2002 que causó 202 muertos con el fin de culpar de ello a los fundamentalistas de Yemaha Islamiyah. Según informa la BBC, el New York Times y el Associated Press, funcionarios macedonios admitieron que el gobierno asesinó a 7 inmigrantes inocentes a sangre fría y fingió que eran soldados de Al Qaeda que intentaban asesinar a un policía macedonio, con el fin de poder unirse a la guerra contra el terror iniciado tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. Este sí fue muy famoso porque pues tú al unirte a este tipo de guerra contra el terror accedes pues a cierto dinero, accedes a ciertas armas y accedes pues te da pues cierto prestigio y pues también Estados Unidos y sus aliados pues te van a ayudar pues económicamente, ¿no? Por si tú te preguntas por qué, o sea, ¿qué te da estar luchando en la guerra contra el terror? No, es una de estas cosas. Bueno, funcionarios de la policía de Génova, Italia, admitieron en julio del 2001 en la cumbre del G8 en esa ciudad que lanzaron 2 cohetes Molotov y falsificaron el apuñalamiento de un agente de policía con el fin de justificar la violenta represión contra los manifestantes, cosa que también aquí en México pues ha pasado, ¿no? De hecho, pues ya es casi parte del manual de aquí de la policía. Aunque el FBI admitió que los ataques con Antrax en el 2001 fueron llevados a cabo por uno o más científicos de Estados Unidos, la Casa Blanca intentó culpar a los ataques de Al Qaeda y también al gobierno de Irak como justificación para el cambio de régimen de ese país. Otra de las cosas pues ya más famosas es de que uno de la invasión de Estados Unidos a Irak era porque había apoyado a Al Qaeda y porque tenía pues armas nucleares, cosa que pues obviamente pues no era cierto, ¿no? Ay, qué bueno, ¿no? Pues estar hable y hable, casi no hablo. Sí cansa. Pero miren, este me gustó porque sí es como que dices, para que vean que a veces pues la realidad supera la ficción, ¿no? United Express Internacional informó en junio del 2005. Este sí lo puse así completo para que vean, o sea, que tiene una fuente fidedigna. Oficiales de inteligencia estadounidenses han informado de que algunos de los insurgentes en Irak están utilizando un modelo reciente de pistola Beretta 92, pero esas pistolas parecen tener sus números de serie borrados,
Los números no parecen haber sido eliminados físicamente, las pistolas parecen haber salido de la línea de producción sin ningún tipo de números de serie. Los analistas sugieren que la falta de números de serie indica que las armas están destinadas a operaciones de inteligencia o células de terroristas con respaldo gubernamental. Los analistas especulan que estas armas son probablemente de la Mossad o de la CIA. Ahí nomás te pones a pensar qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó, o sea, no, o sea, nos está dando una información, pero la información todavía te hace que te preguntes pues más cosas, ¿no? Otra de los israelíes. Soldados israelíes disfrazados admitieron en el 2005 que lanzaron piedras a otros soldados israelíes para poder culpar de los ataques a los palestinos como excusa para acabar con las protestas pacíficas del pueblo palestino. La policía de Quebec admitió que en el 2007 las personas armadas con piedras que reventaron una serie de protestas pacíficas en realidad eran oficiales de la policía de Quebec encubiertos. En las protestas del G20 en Londres del 2009, un miembro británico del Parlamento vio oficiales de policía vestidos de civiles que trataban de provocar una multitud para que actuaran con violencia. Los políticos egipcios admitieron que empleados del gobierno saquearon piezas de incalculable valor del Museo del Cairo en el 2011, así como dañaron varias momias para tratar de desacreditar a los manifestantes que protestaban contra Hosni Mubarak. Un coronel del ejército, Luis Fernando Borja, admitió que su unidad mató a 57 civiles, después los vistieron con uniformes y afirmaron que eran rebeldes de las guerrillas de las FARC muertos en combate. Todo esto se conoció como el falso positivo. Los gobiernos de Álvaro Uribe, si tú matabas a un guerrillero de la FARC te daban dinero, te daban un bono, pues tenía cierta relevancia en lo militar, te premiaban y todo eso. Así que pues ¿qué hicieron? O sea, pues esta política pues de hecho casi genocida, pues que pues empezaron a matar civiles pues para recibir dinero, ¿no? Obviamente civiles pobres de lugares remotos de Colombia, ¿no? El respetado periodista de Telegraph, Ambrose Evans Pritchard, afirmó que el jefe de la inteligencia saudí, el príncipe Bandar, admitió a mediados del 2013 que el gobierno saudí controlaba a los separatistas chechenos. Fuentes estadounidenses de alto nivel reconocieron que el gobierno turco, un país miembro de la OTAN, llevó ataques con armas químicas de las que culpó al gobierno sirio Bashar al-Assad. Además de miembros de alto rango del gobierno turco fueron grabados admitiendo planes para llevar a cabo más ataques y echarle la culpa al gobierno sirio. Que esto fue muy famoso porque fue hecho pues casi con las patas el ataque químico que hubo en Siria, y que pues obviamente el gobierno sirio no tenía ninguna razón de hacerlo, ¿no? O sea, le afectaba, y pues fue una muy mala operación por parte del gobierno turco, y pues se le salió de las manos, ¿no? El ex jefe de seguridad de Ucrania admitió que los ataques perpetrados por francotiradores durante las protestas de Euromaidan que iniciaron el golpe de estado de Ucrania fueron llevados a cabo para desacreditar al gobierno ucraniano de Viktor Yanukovych, con el fin de provocar un cambio de régimen en el país auspiciado por el gobierno de Barack Obama. Y ya por último, la agencia de espionaje británica ha admitido que llevaba ataques de bandera falsa digital sobre determinados objetivos, subiendo o escribiendo material ofensivo o ilegal en determinados sitios web o cuentas de redes sociales, para después de echar la culpa de las publicaciones ilegales a sus propietarios con el fin de poder perseguirlos y castigarlos. Que de hecho pues ese ya es otro tema, de que la guerra digital que está sucediendo ahorita mismo entre los países potencias del mundo, y que también ahí entra México como pues de todo esto de los ejércitos de bots y de todos estos creadores y recopiladores de la Big Data. Pero pues sí, esto pues les digo, nomás fue un pequeño resumen de estos ataques de bandera falsa que ha habido, que me llamaron a mí la atención y quise compartirlos con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, aclaración, pues ya saben, ahí está mi Facebook, mi Twitter. Y pues espero que les haya interesado, que no se les haya hecho tan aburrido o soso, o que sea como que un cambio de lo del canal, pero pues se me hizo pues bueno para compartirlo, ¿no? Bueno, hasta luego y gracias por escucharme.